Esa palabra simple indica necedad, pero es una persona inocente que le faltaba el conocimiento y por eso era una persona simple. Entonces, vamos a aprender que la palabra necio en el hebreo, que dicho sea de paso, esa palabra es naval, pero aquí la palabra simple es básicamente una necedad, alguien que por su simpleza rehúsa el conocimiento. Entonces, en el libro de Proverbios dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esos proverbios proporcionan sutileza a la gente sencilla y conocimiento y discreción a los jóvenes. Todos los hombres nacen simples, ignorantes y tontos. Recuerden que por causa de la caída perdimos la mente divina que nosotros teníamos. Había una mente divina que suplía todo el conocimiento necesario. Pero en la caída del hombre nacemos con ignorancia y tontos. Es tremendo este asunto. Es muy tremendo. Entonces, sin corrección e instrucción, quedarán perplejos y castigados con la vida. Escuche esto. Dice acá que sin corrección, sin instrucción, quedaremos perplejos y castigados de la vida. Entonces, esto nos revela a nosotros que para uno librarse del castigo de la vida necesita corrección y necesita instrucción. Pero el sabio predicador registró sus observaciones y aprendizaje en breves dichos para enseñar sabiduría para la vida. La gente sencilla tiene poca comprensión o sabiduría. En otra palabra, hay una palabra fuerte que aquí, son tontos, incrédulos, ingenuos. Y aquí hay otra palabra fuerte que yo no la utilizo, pero es importante que la utilice. Suena fuerte, así que prepárese. Estúpidos. Yo no la utilizo. Pero cuando uno rehúsa la corrección y la instrucción, esos son los términos que se aplican a la falta de sabiduría. Y lo vamos a ver en el libro de Proverbios. Carecen de la capacidad para discernir. Cuando uno rehúsa la sabiduría, uno pierde la capacidad de discernir. Entonces, los preciosos proverbios de Salomón pueden dar sutileza, que esa es la palabra sagacidad que aparece allí, o prudencia, o esas personas que es una gran habilidad para percibir, comprender y juzgar rápidamente los asuntos. Es decir, que cuando la sabiduría viene sobre ti, usted puede comprender, juzgar, en este caso, sabe tomar decisiones y rápidamente los asuntos. E incluso cuando las distinciones son buenas, los hombres sutiles son eruditos, inteligentes y sabios. Los hombres jóvenes llegan como bebés, nacen no sabiendo absolutamente nada. Ningún bebé nace con toda la sabiduría. Al contrario, nacemos sin intelecto, nacemos sin inteligencia. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Crecer en la sabiduría. Ellos no nacen sabiendo, comen como cachorros lactantes y necesitan pañales para protegerse.
tardan un año en caminar, otro en hablar y otro en ir al baño. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que es un crecimiento constante. A los 5 andan en bicicleta. Ya a los 15 apenas conducen un coche. Sueñan con casarse con un supermodelo, jugar en la NBA, conducir un Ferrari. A los 20 años son tontos, incrédulos, impulsivos, ingenuos. Les falta templanza, autodisciplina y experiencia. Entonces, vayan viendo que todos nosotros vamos en un proceso de aprendizaje. Juegan mucho y duermen mucho, pero encuentran trabajo duro y largo. Cuando trabajan duro, no saben cómo trabajar inteligentemente. Gastan el dinero, pero no saben cómo ahorrarlo. Instantáneamente detectan mujeres atractivas, hablando del lado masculino, pero no saben cómo comportarse. No pueden medir su carácter. Pueden casarse con una mujer, pero no saben cómo dirigirla. Pueden engendrar hijos, pero no tienen la idea de cómo entrenarlos. Pueden ganar dinero, pero no saben cómo invertirlo. ¿Qué le sucede a los jóvenes insensatos e ignorantes? El adulterio, la borrachera, el crimen, la deuda, la depresión, la enfermedad, el divorcio, las drogas, la embriaguez, las peleas, la cárcel, los matrimonios dolorosos, la pornografía, la pobreza, el desempleo, los negocios vanos y la muerte prematura, todo lo cual se puede evitar aprendiendo y practicando los maravillosos proverbios de Salomón. La sabiduría nos libra de esos caminos. El conocimiento aquí es saber lo que es apropiado, efectivo, piadoso, provechoso, correcto y seguro. Es conocer a Dios, temerle y saber que recompensará a los que le buscan diligentemente hablando. Tal conocimiento no puede venir del mundo, debe venir del cielo. Y Dios te lo dio en este libro de Proverbios. Dios nos entregó esa sabiduría que nos va a librar de todas esas cosas que desde jóvenes nosotros practicábamos. La sabiduría nos puede librar. Los jóvenes necesitan este precioso tipo de conocimiento. Si hay algo que nos va a librar a todos nosotros de tomar malas decisiones, es la sabiduría. La discreción, si usted ve en nuestro texto, dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, que es lo que estamos hablando. Los jóvenes hablan de gente apasionada. Los jóvenes son apasionados en la Biblia. No es lo mismo que el anciano. El anciano tiene que ver con la experiencia, con la madurez. Pero cuando se habla de jóvenes, se habla de la pasión. Entonces, acá dice que los jóvenes, inteligencia y cordura. La discreción discrimina. Gloria a Dios. La discreción discrimina entre el bien y el mal. Esa palabra discreción que aparece ahí es que la discreción discrimina entre, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Sabe cómo y cuándo y por qué hacer las cosas o no hacer algo. Percibe una situación y aprovecha sus oportunidades o evita sus peligros. Sabiamente discierne y separa factores en el cual asunto para juzgar correctamente un mérito o moralidad. Los jóvenes necesitan discreción para corregir su insensatez e inexperiencia. Joven, ancianos, todos los embajadores necesitamos estos proverbios. Sin ellos
nos podemos lastimar en la vida y nunca llegaremos a hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Podemos ser grandes a los ojos de Dios y de todos los hombres buenos. Realmente puede ser exitoso y próspero, pero para eso se requiere la sabiduría. Estas lecciones no son difíciles. Debe hacer la inversión cada día para aprenderlos bien, retener su sabiduría y aplicarlos a las decisiones y situaciones específicas de su propia vida. Padre, ¿no sabes qué enseñar a tus hijos? A todos los padres que están acá, ¿no sabes enseñar a sus hijos? Enséñales los proverbios de Salomón. Fueron inspirados y escritos con este mismo propósito. Cualquier otra cosa que hayas aprendido en la vida solo es vanidad, en la medida en la que esté de acuerdo con los proverbios y el resto de la Biblia. Si la experiencia que como padre tenemos no es acompañada con la sabiduría de la Biblia, lo que nosotros les enseñamos, tradiciones, no van a ayudar a la mala conducta que los jóvenes tenemos en este tiempo. Deberíamos de enseñarle los proverbios. Ahora, te advierto, los proverbios son directos. Tenemos que enseñarle sabiduría inspirada del cielo para vuestra mutua felicidad y la prosperidad de vuestra familia. Si crees que ya eres sutil, conocedor y discreto, entonces estos proverbios no son para ti. Eres un tonto y escarnecedor que se engaña a sí mismo y se cree justo, y pronto encontrará su destino. Dios y la sabiduría y los sabios se reinarán de tu calamidad. Por ejemplo, en el libro de Proverbio 1:20, Proverbio 1:20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, que es la palabra que estamos viendo hoy, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí, reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien te atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Oiga eso. Si usted rechaza la sabiduría de este libro, los sabios se reirán de su calamidad. También yo me reiré de vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Oiga, qué tremendo. Entonces, si no aplicamos la sabiduría se va a reír de nosotros cuando estemos en problemas. Porque no podemos rechazar la sabiduría de Dios. En el momento que uno rechaza la sabiduría de Dios, entra en problema, entra en serio problema. El verso 27: cuando viniere como una destrucción lo que teméis, porque cada uno de nosotros, cuando rechazamos la sabiduría, es por temor. Y dice acá que cuando viniere la destrucción que nosotros temíamos por rechazar la sabiduría, dice: y vuestra calamidad llegare como un torbellino. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Job? Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, verso 28, entonces me llamarán. Hay gente que solo espera buscar a Dios cuando algo malo le pasa. Están enfrascados, son simples, no quieren aprender, rechazan la sabiduría, la corrección, la instrucción. Y dice acá: no responderé, me buscarán de mañana, como
Como estamos haciendo ahora, 5 de la mañana, cuando venga el lío, el problema, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no dice, escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi represión mía. Si te crees sabio, si te crees que has alcanzado todos los niveles, te darás cuenta que no sabes nada. Simplemente la vida te va a enseñar que no sabes nada. Te has mentido a ti mismo o a ti misma. En el libro de Gálatas 6, verso 3, porque el que se cree se largo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cuando uno rechaza la sabiduría de Dios, se autoengaña, creyendo que es más sabio que Dios. Dad la gloria a Dios. Tenemos que arrepentirnos de nuestra arrogancia. Tenemos que volver al espíritu de humildad. Pero si puedes venir admitiendo tu sencillez, si puedes venir ante la presencia de Dios sabiendo que no sabes nada, que el que lo sabe todo es Dios, si aprovechas al Espíritu Santo de esa forma, en un ámbito de humildad, siendo enseñable, corregible, entonces la sabiduría te podrá tocar. La necedad del conocimiento y la discreción. Entonces, estos proverbios son para ti. Si mantienes la humildad, estos proverbios son para ti. Si te mantienes dirigible, mansedumbre. A nosotros nos gustan todas las otras cosas del Espíritu Santo, pero cuando se trata de templanza, mansedumbre, le voy a explicar qué es una persona templante. Es una persona guiable. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, es guiable. Se nos pueden decir las cosas. Por la gracia de Dios y la aplicación diligente de estas cosas, de estas reglas en tu vida, puedes ser sumamente sabio y liberarte del camino de los necios. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a tomar la postura de saberlo todo? Cuando uno no quiere escuchar la sabiduría, es donde uno entra en serios problemas. Y acá vamos viendo, hermanos, que es sencillamente muy profundo lo que estamos analizando el día de hoy. Muy poderoso. En el libro de Primera de Reyes 4:31. Dice la palabra de Dios lo siguiente: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y que Emán, Cacol y Dalda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones a su alrededor. La sabiduría va a hacer que la gente de lejos venga a escucharte. O sea, el que tenga la sabiduría de Dios tendrá favor con Dios y con los hombres. En el libro de, es bien interesante esto, en el libro de Proverbios 25, verso 1, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. O sea, lo que estamos estudiando, presidentes querían escucharlo. Lo que estamos estudiando, gobernantes quieren buscarlo. Es impresionante. En el Salmo 19, miren qué interesante esto. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, aquí podemos ver que la sabiduría de Dios nos hace sabio a los que queremos recibir la palabra de Dios con humildad, con sencillez. Salmo 119, verso 130, dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra,
hace entender a los simples. Cuando usted ve que el predicador está predicando en la iglesia, esa exposición de la palabra nos hace sabio. El libro de Isaías 35, verso 8, dice la palabra de Dios: y hallará allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, es la palabra simple, no se va a extraviar. Este camino, hermano, es bien simple. El evangelio no es complicado. Lo que hay que tener voluntad para aprender del Espíritu Santo de Dios. Hay que dejarse guiar por el camino de la santidad y de la justicia de Dios. Salmo 34, verso 11. Dice la palabra de Dios: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué tremendo esto. Salmo 119, verso 9. Oiga lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Se sabe que el joven, ya hablamos, es una persona inexperta, falta de sabiduría, falta de experiencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice acá: con guardar la palabra de Dios. De la única forma que ese joven puede librarse de los caminos dolorosos de la vida es a través de la sabiduría. Eclesiastés 11, verso 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todo, todas sobre estas cosas te juzgará Jehová. Ten pendiente que todo lo que hagas, el Señor estará allí vigilándote. El verso 10: quita pues de tu corazón el enojo. Yo les he enseñado que el enojo, la amargura, el resentimiento, la ira, la ofensa, esas cosas bloquean el mover del Espíritu de Dios en tu corazón y en tu mente. Sácalo de tu vida. Tienes que dejar ir, tienes que saber perdonar rápido, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y todos estamos de acuerdo que los días se van rápido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos apartarnos de la necedad, de la torpeza. Atención, señores, como les decía, una palabra fuerte: no enfrascarnos y actuar como si fuéramos personas, atención, no la utilizo, pero en este caso tengo que utilizarla, estupidez. Nos enfrascamos, actuamos como personas inmaduras. En el libro de Segunda de Timoteo 2:22, Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, que es la naturaleza de Dios. Sigue el camino de Dios, la fe, el amor y la paz. Lo que estás haciendo te está llevando al amor. Lo que estás haciendo te está llevando a la fe. Lo que estás haciendo te está llevando a la paz. Debes preguntarte, porque si lo que estás haciendo no te está llevando a amar más, a tener más fe, a tener más paz, no proviene de la justicia. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: asegúrate de que el ministerio te dé paz. Asegúrate que lo que estás haciendo esté lleno de amor y de paz. Esto es profundo, hermanos. Otro hijo espiritual
que Pablo tenía se llamaba Tito. En Tito capítulo 2, verso 6, dice esto: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, personas sabias, personas que sean guiables. Dile a los jóvenes que sean guiables, que sean personas discretas. Qué tremendo esto. Entonces, quiero leer otro texto más acá. En Proverbio 19, verso... No, quiero leer Proverbio 9, verso 4. Dice la sabiduría a cualquier simple. Porque lo bueno de la sabiduría es que no tenemos que pagarle a Elon Musk, no tenemos que pagarle a John Pesos, no tenemos que pagarle a todos los millonarios para que nos enseñen estas cosas. El libro de Proverbios nos lo dice claro. A cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura, dice, ven acá. Oiga lo que dice. Verso 5. Venid, comed mi pan, bebed mi vino que yo he mezclado. ¿Sabe usted que la sabiduría es como si usted tuviera la Santa Cena? Aleluya. Miren los utensilios que nos están dando acá. Venid, comed mi pan. ¿Se acuerdan de Abraham con Melquisedec? La pastora hablaba de eso el domingo. Cómo Abraham encontró a Melquisedec. Comed mi pan, bebed mi vino que yo he mezclado. Comunión. Cuando uno quiere la sabiduría, hay una comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Dejad las simplezas. Dejad el comportamiento de niño. Sé guiable, sé enseñable. Deja que el Espíritu Santo te corrija cada área en tu vida, en el matrimonio, en el negocio, en la salud. Muchos de los problemas de salud es porque nosotros rehusamos seguir instrucciones. El Espíritu de Dios dice: no coma pupusa a esta hora. Y ahí estamos comiendo las pupusas. El Espíritu Santo te dice: deja de comer esto, deja de hacer esto. Ah, no, yo lo necesito. Y cuando viene el tablazo, ¡pam! Ahí es que nos damos cuenta. Ahí queremos cambiar incluso de dieta. Todavía algunos doctores nos dicen: mira, arregla la alimentación. Ah, no, es que a mí me gusta esto. ¿Sabe? Ese pan. Me gusta comer mucho ese arroz. Me gusta comer. Sigue la instrucción. La falta de instrucción, el día de mañana lo vas a necesitar. Deja la simpleza y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El Espíritu Santo dice: vete a la iglesia, no te quedes en casa. Ah, no, yo estoy bien, yo no necesito ir a la iglesia. Cuando venga el tablazo, la sabiduría se va a reír de ti y te va a decir: viste, yo te lo dije. Pero como tú no quisiste escuchar, entraste en problemas. Oiga lo que dice el 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Cuando la sabiduría quiere hablarnos, algunos de nosotros nos molestamos y lo cogemos personal, no sabiendo que la instrucción y la sabiduría nos está librando de algo que nosotros no podemos ver. Algo que se estaba cocinando por ahí en oculta, que no estaban visibles ante los ojos físicos. La sabiduría es como lo profético, te hace ver cosas que naturalmente no se pueden ver. Dice acá: el que corrige al escarnecedor se afrenta, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. En otra, eso está tremendo. Eso está tremendo.
quiero leerlo en otra versión. Lo que pasa es que no tengo mi otra versión acá en esta computadora. Pero, gloria a Dios. Dice en inglés: the instructor of a scorner is receiving for it shame. Es decir, el que no sigue la instrucción, la retribución es la vergüenza. Y cuando uno corrige al necio, el necio va a terminar culpándote de que tú no quieres su avance, que tú no quieres su crecimiento. Eso es lo que básicamente está diciendo acá. El que corrige al escarnecedor, un escarnecedor entra en la categoría de necedad. Entonces, apunta a esto para que vayas apreciando el libro de Proverbios. La palabra simple es un necio, pero cuando hablamos de simpleza, estamos hablando de alguien que básicamente no tiene conocimiento. Es decir, es una persona insensata e ignorante. Por eso es que cae en la categoría de necedad. ¿Por qué? Porque el simple es una persona ignorante. Ahora, la palabra que aparece acá, escarnecedor, cae en el mismo renglón de la necedad, solo que el escarnecedor es alguien que se burla de las cosas espirituales. ¿Usted no ha visto gente que va a la iglesia y se ríe del predicador, se ríe de la gente que habla en lenguas, se ríe de la gente que Dios sana y se burla? Cuando usted ve esa conducta, es parte de la necedad, y es una persona escarnecedora. Eso lo vamos a ver incluso en el libro de los Salmos, que la palabra de Dios dice que, déjame leerlo por favor, sorry que me he tomado un poco más tiempo, pero es importante. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ahí está otra vez: escarnecedores se ha sentado. Entonces, acá dice que asegúrate de que la conexión o la amistad que hagas no sea con personas que se burlan de los caminos espirituales de Dios. Entonces, cuando hablamos del proverbio que acabamos de leer, cuando hablamos de ese proverbio, tenemos que entender que la palabra escarnecedor es una persona necia, pero que se burla de las cosas espirituales. Totalmente. Entonces, es de sumamente importancia que observemos con mucha precaución ese asunto del libro de Proverbios. El que corrige al escarnecedor acarrea afrenta, acarrea problemas. Entonces, hoy vamos a volver a la sabiduría y vamos todos a hacer el ajuste. Dice acá que la sabiduría nos va a dar sagacidad. La sabiduría nos da sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia, que es la capacidad de salir de conflictos cuando vengan, y cordura, que viene siendo carácter ante la situación adversa. Entonces, hoy Dios nos da varias claves. Nos va a dar sagacidad para salir de la simpleza, es decir, de la ignorancia, para no ser insensatos. ¿Se acuerdan de las 5 vírgenes insensatas y las otras vírgenes sabias? Cuando Jesús, el maestro, llegó, y ellos dijeron: no, vamos a buscar aceite a medianoche. Y las otras le dijeron: no se vaya, porque el esposo viene. No. Y cuando llegó el esposo,
se dieron cuenta de que su insensatez le costó la relación y el pacto que ellas tenían con el esposo. Tenían con el esposo. Entonces, qué tremendo esto. Mi último texto, de verdad, Juan 16, y vamos a orar. Verso 25. Estas cosas os he hablado en alegorías. Recuerden que Jesús hablaba en alegoría, en proverbios, en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Así que la sabiduría nos va a ayudar a entender muchas cosas. El día de mañana vamos a continuar con el verso 5. Así que vamos a entrar en la palabra, en oración, unos minutos.